El tema que vamos a abordar hoy es un tema que estoy estudiando desde hace poco, que es la modelación de sistemas y las potenciales de interacción, que es que está, digamos, englobado en una temática que es la modelación de líquidos. En realidad no es, vamos a verlo de forma muy general, pero lo que se va a llegar es la modelación de líquidos, que como ustedes saben usa muchas partículas luego fijando condición de contorno. No veremos, vamos a irles especificando para cada aplicación. Entonces, no preparé diapositivas porque yo soy vieja escuela. En un líquido o en un sistema de partículas, el estado microscópico de un sistema se puede especificar en términos de las posiciones y los momentos de las partículas a lo constituido. Empezamos con eso. Entonces, un sistema de muchas partículas, nosotros sabemos los momentos y las posiciones en un cierto instante de tiempo, podemos saber ya cómo es el estado microscópico del sistema. Pues partimos del hecho de que podemos conocer los momentos de todas las partículas que forman el sistema y también las posiciones Q sub i. El de ahí es un contador que va moviéndose en todas las partículas del sistema. Entonces, sería un contador que va desde 1 hasta ahí. Y en nuestro caso, las partículas que componen nuestro sistema serán átomos o moléculas. ¿Okay? Como ustedes se acuerdan de la clase del jueves, Robert explicó la aproximación de Born-Oppenheimer, que nos decía que prácticamente consideramos los núcleos de los átomos que fueran tan grandes y tan pesados que podemos considerarlos como fijos. Los electrones, digamos, verían a los núcleos como puntos fijos en el espacio, y al revés, la aproximación de Oppenheimer dice también que en cambio los núcleos ven a los electrones que son tan veloces y tan pequeños, los ven como una nube que está alrededor. Entonces, utilizando esta aproximación, el hamiltoniano de un sistema, el hamiltoniano de ese sistema, nuestro sistema PI QI, nos da como resultado dos términos. Un término de energía cinética que depende solo de los momentos de las partículas, más un término de energía potencial que en cambio nos depende solo de las posiciones de las partículas. Donde en cambio estos P y Q que no tienen índice, los P y Q son vectores de vectores. P prácticamente sería un conjunto de vectores donde aquí se encuentran todas las posiciones de las partículas, y asimismo Q es un vector que tiene todas las coordenadas de mis partículas, ¿no? Este es un vector general, porque Q puede ser, por ejemplo, coordenadas cartesianas, como también puede ser coordenadas polares si es que estamos hablando de una molécula, esta es la posición del centro de masa de la molécula. Si hablamos de moléculas, también hay que considerar también un parámetro que lo voy a llamar
omega sub i, que especifica la orientación de la molécula en función a un cierto eje de referencia, ¿no? Ahora, ¿cómo se definen esos términos K y B? K y B prácticamente, K se define como una sumatoria en un I que va de 1 hasta N, es prácticamente la sumatoria de la energía cinética de cada partícula del sistema, ¿no? Ustedes saben que la energía cinética de una partícula se puede escribir como el momento al cuadrado dividido por las 2 veces la masa, donde alfa es un contador que se mueve que prácticamente alfa pertenece a un espacio X, Y, Z. O sea, contamos los momentos en la dirección X, Y y Z. Hacemos la sumatoria y luego hacemos la sumatoria de todas las partículas. Cada partícula se suma la energía cinética que tiene en las 3 direcciones. Digamos que así podemos definir ya nuestra energía cinética y está definida para, por ejemplo, si son partículas que tenemos el momento normal, si es que son moléculas usamos el momento conjugado, donde usamos como si el centro de masa de las moléculas, ¿no? En este caso, en cambio, la energía potencial es un poquito más compleja porque toma en cuenta todas las interacciones que hay entre las partículas debido a su posición, ¿eh? Entonces, esta puede ser formada por algunos términos. Por ejemplo, el primer término es la sumatoria de un potencial externo, potenciales externos que actúan sobre el sistema. En el caso de un líquido, por ejemplo, podemos considerar el potencial externo como las paredes que contienen el líquido. El líquido tiene que estar en un contenedor. Esto es una cosa importante para la simulación. Entonces, el potencial es las paredes que lo contienen. Serían que las partículas que solo dentro de esta caja, fuera no se pueden encontrar. Un potencial externo. Otro término, debido en cambio a las interacciones que hay entre pares de partículas, que prácticamente se escribe de este modo, les voy a explicar. R sub I. Entonces, esta parte del potencial, en cambio, considera las interacciones entre pares de partículas. Hay dos sumatorias porque, obviamente, uno tiene que ir considerando pares de partículas, pero sin repetir las interacciones. Porque la interacción, por ejemplo, entre la partícula 1 y la partícula 2 va a ser la misma que entre la 2 y la 1. Entonces, si yo no tomo en cuenta esa sumatoria, estaría contando 2 veces esas interacciones. Entonces aquí lo que hago es que si se ha entendido, sigo, si no, hago un ejemplito. Hago un ejemplito rápido. Supongamos que tenemos 4 partículas, entonces la partícula 1, la partícula 2, la partícula 3 y la partícula 4. Entonces, del primer contador yo tengo I igual a 1, y luego me muevo con un J que es mayor que I. Entonces, calculo la interacción entre 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4. Cuando I es igual a 2, entonces ya no cuento desde 1, sino cuento desde 3. 1, 2 ya no considero 2, 3, 2, 4. Y así mismo con 3, 3, 4 y 3, 5, bla, bla, bla. Así no estoy considerando 2 veces las interacciones que ya consideré en la primera figura de la sumatoria, ¿no? Tendríamos que considerar, obviamente, para ser más rigurosos, no solo la interacción entre 2 partículas, entre pares de partículas, sino también entre trios de partículas, ¿cierto? Entonces tendríamos que considerar otro término que es la sumatoria en I
la sumatoria en J mayor que I y la sumatoria en un K mayor que J mayor que I de un potencial V3 que depende de RI, RJ y RK. Y tendríamos que sumar las interacciones entre cuartetos de partículas, quintetos de partículas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por suerte, digamos, estos términos después del segundo, en ciertas condiciones se pueden despreciar. Esos términos son tan insignificantes en comparación a estos que podemos despreciarlos. Este término tal vez no. Es la interacción entre tríos de partículas puede que no podamos en ciertos casos despreciar. Por ejemplo, cuando tenemos un líquido muy denso, donde las partículas están muy cercanas, este término en que hay interacciones entre otras partículas puede ser interesante, importante, entonces lo podemos despreciar. Eso depende como les decía, depende de la aplicación. Pero en primera aproximación el más importante de esos términos es este potencial, el potencial debido a la interacción entre pares de partículas, ¿sí? Que prácticamente depende solo de la distancia a las que se encuentran estas dos partículas, ¿sí? Entonces, en general, este depende solamente de la distancia absoluta entre dos partículas. Entonces sería entre el valor absoluto de la posición. A este término le vamos a llamar R y J. Esta es cuando hablemos de R y J, prácticamente entonces hablamos de la posición relativa de dos partículas. Ahora esto nos lleva a ¿qué? A considerar ya el estudio de este potencial. Vamos a estudiar hoy vamos a estudiar el potencial más utilizado, que es el potencial de Lennard-Jones, ¿no? Que tiene más o menos esta forma. Es un potencial que tiene esta forma, que depende, como dijimos, de la distancia entre las partículas. Entonces, si yo dibujo este potencial, donde aquí tomo la energía del potencial V sub R, y aquí sería la distancia R y J, ¿no? Este potencial tiene esta forma. Prácticamente por acá van a estar las partículas muy separadas, ¿cierto? Mientras más van hacia el cero, se van a ir acercando. Entonces, mientras más separadas están las partículas, obviamente no van a sentir ningún potencial de interacción. Están tan separadas que no se van no van a interactuar entre ellos. Entonces, este potencial prácticamente es cero. Luego, a un cierto punto, las partículas van a entrar en contacto, van a acercarse y va a haber una atracción entre las partículas. Entonces, aquí empiezan a atraerse y el valor del potencial se va a ver negativo. Hasta llegar a un punto, este punto, el mínimo de esta función, que es donde la fuerza de atracción prácticamente se vuelve igual a cero. Es decir, este sería el punto donde las dos partículas están en equilibrio, llegan a una distancia en la que están en equilibrio. El gas o el líquido se encuentran en equilibrio, no hay interacción, hay interacción, pues están a esa distancia. Después de esta distancia, las partículas se acercan tanto que va a haber una fuerza de repulsión entre las partículas. El potencial va a ser positivo y va a subir hacia el infinito. Entonces es como cuando yo trato de unir dos partículas que ya no puedo unir, entonces hay repulsión entre ellas. Entonces aquí prácticamente tendríamos atracción, aquí tendríamos equilibrio, en este punto, y aquí tendríamos repulsión. Pues como les decía, por ejemplo, el famoso potencial de Lennard-Jones
tiene esta forma, ¿no? O también se conoce en otros libros como el 12-6, el potencial 12-6 en inglés. Ustedes lo encuentran por ahí también con este nombre. Se llama 12-6 porque tiene esta ecuación matemática. El potencial de Lennard-Jones es igual a 4 veces epsilon sigma dividido r a la 12 menos sigma dividido r a la sexta. Por eso se llama 12-6, donde r es la distancia entre las dos partículas y este epsilon es tal que epsilon sobre la constante de Boltzmann nos da aproximadamente 120 Kelvin. Y el sigma, por ejemplo, para el caso del argón, que puede ser un ejemplo de estudio porque es un líquido, un gas monotómico, es 0.34 nanómetros. Entonces también el caso del argón, ¿no? Por ejemplo, usando el potencial de Lennard-Jones, prácticamente nuestro potencial, nuestra energía potencial, porque el potencial que queremos modelar tendría la forma, nuestro potencial que queremos modelar tendría la forma de, como dijimos, la sumatoria in de B sub I por R sub I, que era el potencial externo, más la sumatoria, en este caso, de todos los potenciales de Lennard-Jones, por ejemplo, ¿no? También lo voy a llamar potencial efectivo, que depende de R. Entonces este puede ser un potencial de Lennard-Jones, no podría ser otro, pero en nuestro caso, por ejemplo, es Lennard-Jones. Ahora, hasta aquí digamos la parte teórica, ¿no? De ahí lo que tenemos que hacer es más o menos empezar a hacer aproximaciones para poder aplicar este modelo a nuestro gas de muchas partículas. Y la primera, digamos, la cosa que vamos a seguir haciendo en estos talleres es irnos adentrando un poco a cómo luego en un programa de simulación se modelan esos potenciales, cómo estos luego podemos representarles en un computador. Va a ser complicado que empecemos a darle este potencial a un ordenador para que empiece a hacer los cálculos. Vamos a empezar por aproximaciones, ¿no? La primera aproximación es que consideramos nuestros átomos o nuestras moléculas como si fueran esferas duras, o sea, esferas que no se pueden deformar, indeformables, ¿no? Pues la primera, cuando consideramos unas partículas de ese tipo, podemos también asociarlas a un potencial de ese tipo. Entonces, escribo más rápido también en inglés, no sé por qué. Hard Sphere Potential. Entonces, el potencial que está asociado a partículas, a esferas indeformables, sería prácticamente hecho de este modo. Es un potencial muy simple, ¿no? Potencial de Hard Sphere, que depende de la distancia R y J que hay entre las partículas, es igual a ¿qué? Es igual a infinito cuando R y J es menor que sigma, y a cero cuando R y J es mayor o igual que sigma. O sea, en otras palabras, ¿no? Hay una distancia sigma, la distancia entre las partículas sigma, que
hace modo que existe un potencial cuando soy menor que sigma, como les dijimos, cuando llego al punto en que las partículas están tan cerca, pues ahí el potencial es infinito. No puedo deformar las partículas, porque es un infinito. Y en cambio, cuando se empiezan a alejar, es la primera aproximación, ruda, muy, lo que sea, pero ya nos da una idea, ¿no? Son partículas indeformables, entonces no les puedo acercar más de una distancia sigma. Con esto, yo volver, pero lo voy a dibujar otra vez aquí a mi potencial lineal. Lo que queremos hacer es más o menos aproximarnos a esta forma de potencial. Con esto ya puedo modelar esta parte del potencial, ¿cierto? En la que yo llego a un punto donde ya no hay, ya hay la parte repulsiva, digamos, del potencial. Del mismo modo puedo modelar un potencial para modelar en cambio la parte atractiva, que sería esta parte de aquí. Usaría el modelo del pozo cuadrado, ¿no? El pozo cuadrado en cambio está hecho de este modo, ¿no? Es square well potential, que depende también de la distancia entre las dos partículas, está hecho de este modo, ¿no? Está hecho que vale asimismo infinito, como antes, ¿no? Infinito cuando tenemos que R y J es menor que un sigma 1, luego el gráfico veremos cómo funciona, un menos epsilon cuando en la distancia R y J está entre un sigma 1 y un sigma 2, y 0 cuando R y J es mayor o igual que sigma 2. Aquí también es mayor o igual. Entonces, ¿cómo funciona este? Prácticamente si le graficamos, aquí tenemos B y aquí tenemos R y J. Si tenemos que esto es sigma 1 y esto es sigma 2, sería así. Cuando es infinito, cuando estamos viendo que es sigma 2, entonces estamos así. Y aquí cuando está entre sigma 2 y sigma 1, tengo un valor menos de epsilon. Y después de 0. Pues este square well potential, este potencial del pozo cuadrado, se acerca más o menos al potencial de Lennard-Jones, pero es mucho más simple que singular. Entonces tendríamos, como se dice, dividir esta aproximación. No es exactamente igual, pero ya tengo un potencial con el cual puedo empezar a estudiar la interacción de estos tipos. Ahora, existen obviamente otras aproximaciones que nos harían que nuestros potenciales se vuelvan más cercanos a la función de Lennard-Jones. Que podría ser que, por ejemplo, es considerar que nuestras esferas no son duras, no son suaves, entonces pueden deformarse. Entonces tendríamos también el soft sphere potential. Porque, por ejemplo, ahí empieza a tener una forma más complicada, un poquito más complicada, ¿no? Este R depende siempre de la distancia de J, o R, si la llamamos directamente R, que es la distancia entre las dos partículas, es epsilon multiplicado por sigma dividido por R elevado a la nu, donde nu es un parámetro entero, nu es un entero, que nos da prácticamente la idea de cuánto este potencial puede ser empinado o puede ser dulce, ¿no? Porque si nosotros graficamos este potencial, tendríamos algo parecido.
Esto es B y esto es D. Entonces, al aumentar de nu, lo que pasa es que estas faldas de aquí se van a hacer más empinadas, se dice más duro. Este potencial, pero es todo, como es positivo, es todo repulsivo. Porque prácticamente si consideramos esferas suaves, estamos en la parte repulsiva del potencial, no tiene parte atractiva. En cambio, por ejemplo, el escuevo de potencia tiene parte repulsiva, parte atractiva. Con esta división entre potenciales atractivos y repulsivos podemos también, entonces, si nos interesa, por ejemplo, en un momento dado estudiar la atracción que tienen dos partículas y no nos interesa la parte repulsiva, podemos solo utilizar la parte atractiva del potencial, de este o de este. Y viceversa, si nos interesa solo la parte atractiva, podemos olvidarnos de la parte repulsiva. Entonces, así mismo podríamos dividir otro potencial de Lennard-Jones en dos pedazos, ¿no? Un potencial de Lennard-Jones, la parte repulsiva de Lennard-Jones, que depende de la distancia R, sería prácticamente igual al potencial de Lennard-Jones normal, ¿no es cierto?, más un cierto epsilon, cuando la distancia R es menor o igual que un R min, que sería el mínimo en la distancia donde cambia la repulsión a la atracción. Y después la parte atractiva no nos interesa, entonces después es cero, cuando R es, perdón, aquí es algo menor, aquí es mayor o igual. Entonces aquí consideramos solo la parte repulsiva. Asimismo podemos considerar solo la parte atractiva de Lennard-Jones, y que sería el potencial de Lennard-Jones, sería menos epsilon cuando R es menor que R min, y sería igual al potencial de Lennard-Jones cuando R es mayor o igual que R. Este R mínimo se define como 2 a la 1/6 por sigma. Esto eso sale de valores experimentales. De valores experimentales se llega a hay siempre una mezcla, ¿no?, entre la teoría y también hay que ver los experimentos que se han hecho y poder ir combinando las dos cosas. Hasta aquí, digamos, hemos tratado intrínsecamente, sin decirlo, un modelo para partículas, átomos o moléculas neutras. Por eso hemos considerado un potencial externo y un potencial atractivo, repulsivo, que depende de la distancia entre pares de moléculas. Pero las cosas se complican un poco cuando nosotros estamos tratando iones, ¿no es cierto? Ya Marcelo ya cachó. Cuando tratamos con iones, esta teoría no es suficiente para poder modelar un líquido, porque estamos despreciando interacciones que en realidad son importantes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos iones? Cuando tenemos iones tenemos por de ley que tratar de las interacciones de tipo coulombiano, ¿no? Estamos hablando de cargas positivas o negativas. Cuando tenemos que tratar con cargas con iones, entonces vuelvo por acá. Y tenemos que considerar
iones, que sean estos átomos o que sean moléculas, tenemos que considerar las interacciones que hay entre carga y carga. Entonces tendremos que introducir un potencial que depende de las cargas. Esto no es la ZZ de dibujo de nada, es ZZ de las cargas, que depende también de la distancia que hay entre las cargas, y que es igual, como ustedes se acuerdan, a Z sub I, Z sub J dividido por 4 pi epsilon 0 R I J. Para ser formales, no somos formales porque esta es la distancia absoluta que este epsilon sub 0, pero es diferente del epsilon del potencial de Lagrange, no es el mismo, ¿no? Este epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica en el vacío. Entonces, hay que considerar un potencial debido a la interacción columbiana. Además de esto, porque no se para aquí la cuestión, además de esto, en los sistemas basados por iones, hay otro efecto que es el efecto de inducción iónica entre las moléculas. ¿Pero qué es lo que sucede? No es la inducción iónica, es la inducción de dipolo. Si yo tengo un ion cerca de una molécula, supongamos, esta es mi molécula aquí, y yo me acerco con un ion positivo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que esta molécula le voy a inducir un dipolo. Las cargas negativas van a sentirse atraídas por la carga positiva, y las cargas positivas son en cambio repelidas, se alejan de la carga. Entonces, induzco un dipolo de esta molécula. Pues si esta es otra molécula también, pues una molécula que ya estaba ionizada, tenemos este efecto. Hola. Entonces. Sí, dime. Estoy aquí en el laboratorio de física. El problema de esta inducción de dipolo, ¿Cómo? un problema de esta inducción de dipolo es que no es un efecto aditivo. Y ese es un problema grave. Porque si ustedes se acordaron cuando yo escribí el potencial, escribí que es un potencial externo, no pongo detalles, el potencial entre pares, puedo poner un potencial entre cargas, puedo poner estos que son additivos, sumo potenciales. El problema es que este efecto de la inducción de dipolo no es aditivo, no puedo sumar prácticamente un potencial debido a la inducción del dipolo, no puedo. Entonces, este es un problema muy serio, porque es difícil de incluir en una simulación, que no puedo sumar. Para esto, entonces hay que modelar, hay que inventarnos un modelo de las partículas, átomos, moléculas que sean, de modo que puedan incluir este efecto de dipolo. Y es lo que se llama el modelo de cáscara, o en inglés sería el shell model. El modelo de cáscara es un modelo muy rudimentario, pero que permite incorporar la interacción, la inducción de dipolo entre los iones. Prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Que cada ion se va a representar como si tuviese un núcleo y una cáscara encima, como si fuera una almendra de chocolate. So, aquí está la almendra y la cáscara está fuera. Entonces la carga se distribuye entre el corazón y la cáscara, entre el core y la shell, y tendríamos que prácticamente que la cáscara de aquí es siempre de carga negativa. Por tanto, el core es siempre positivo. Como digo, es una proceso muy rudimentaria, ¿no? Pero que ya nos sirve para separar los efectos entre lo que es el core y lo que es la shell.
Esto, ¿por qué es siempre negativa? Porque así, por ejemplo, podemos un poquito aproximarlo, decir que esta sería la nube electrónica de un átomo y este sería el núcleo con los electrones más cercanos al. ¿Y en el caso de la molécula? En el caso de la molécula ya es un poquito más digamos, debemos tirar los cabellos, porque tendríamos que la parte de la molécula que tiene la carga positiva le consideramos el core, y la parte donde está la carga negativa sería la shell. En algunos programas, cuando tú visualizas una molécula, hay una manera de visualización que te muestra la nube de Van der Waals. Entonces tú es como que estuvieran los núcleos como pedacitos pequeños, varias almendras, usando la analogía de Denis, y tendrías una cubierta grande que es la nube negativa. Entonces más o menos por ahí. Exacto, entonces tendríamos aquí algunos core cubiertos con una sola shell positiva. Eso sería más o menos esto como bien puntualiza Marcelo. Entonces, aquí entonces la interacción entre iones ya se puede considerar como interacciones entre las cáscaras. Las interacciones entre cáscaras y corazones, y las interacciones con corte. Ya puedo separar y ya puedo más o menos entonces empezar a trabajar un poco más fácilmente. Otra cosa que hace la aproximación del modelo de cáscara es que la shell no tiene masa, la shell es solo carga. La masa está concentrada en el núcleo. Esto porque si no, no podríamos hacer ninguna simulación. O sea, ahí podríamos considerar otra vez el centro de masa del átomo de la molécula y no complicarnos con muchas cosas. Hecho así, prácticamente el core y la shell están acoplados por un potencial de oscilador armónico. Es como si fueran juntados por un resorte, por otras palabras. ¿Qué más se puede decir sobre esto? Bueno, es una primera aproximación porque nos permite introducir estos efectos de ionización en un modelo. De ahí, bueno, podemos introducir ya para terminar, podríamos introducir otro efecto que podríamos ver entre los sistemas, por ejemplo, sistemas moleculares. Hasta que fueran, estamos tratando de gases monotónicos, digamos, las cosas son bastante simples. Cuando tenemos que usar sistemas moleculares, ya las interacciones entre las moléculas, como dije al principio, no dependen solo de las posiciones de las moléculas, sino dependen también de la orientación. Entonces ahí la cosa se va haciendo siempre un poquito más y más complicada. Entonces, además de en un sistema molecular de que las interacciones dependen de las distancias entre las moléculas, dependen también de estos omega I y omega J, que he dicho al principio que son las orientaciones de las moléculas, ¿no? Supongamos, por ejemplo, hagamos un ejemplo muy simple para empezar a ver este problema, que es, supongamos que tengamos dos moléculas diatómicas, ¿no? Entonces, supongamos que son los núcleos que están hechas por un modelo de Shell, por ejemplo, con un enlace fijo, o sea, un enlace que no se deforma. Y lo que tendríamos aquí, si esos son los coros de las moléculas, tendríamos que las dos esferas que lo componen estarían más o menos superpuestas un poquito. Entonces, esta sería la molécula A con el primer átomo, y esta es la molécula del segundo átomo. Asimismo, esta, por ejemplo, supongamos que está cerca de otra molécula que está orientada en otro modo, que sería B igual a 1 y B igual a 2. Los enlaces rígidos, o sea que no hay movimiento. En este caso, por ejemplo,
podemos decir que habría un potencial de interacción que depende, como dijimos, de la distancia entre las moléculas y la orientación de cada molécula, que sería una sumatoria en A y una sumatoria en B de un cierto potencial AB que depende de la distancia entre los A y los B. Entonces prácticamente aquí estaríamos considerando, por ejemplo, con A igual a 1 esta, A 1, 2, A 2, 1, A 2, 2, estas interacciones. Queda obviamente la pregunta cómo modelar este potencial, ¿no? Pero ya la forma que tiene de cómo tratarlo y aquí ya lo tenemos, ¿no? Donde R de AB es prácticamente el valor absoluto de la distancia entre R y A menos RJB. A y B, en este caso, se mueven entre los números 1 y 2, para nuestro ejemplo. Para ejemplos más complicados, toman más valores, ¿no? Como les decía, esto depende mucho de la interacción, de la orientación de cada molécula, entonces ahí por cada caso habría que ir estudiando más o menos cómo se puede modelar este potencial. Pero podríamos empezar a hacer una aproximación que, por ejemplo, esta molécula es una molécula formada por dos esferas duras que están interactuando con potencial de neutrones. O sea, un potencial de neutrones para esta, potencial de neutrones para esta, y luego las interacciones entre estas. De aquí sería más o menos lo que el libro que estoy siguiendo es un libro dedicado a la computación, entonces empieza a hacer un poquito cálculos sobre estas geometrías, ¿no? Te voy a saltar porque ya se quedó. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que les quedó, o algún comentario. Es una introducción básica a los problemas que se van afrontando, ¿no? Después obviamente se van ya especializando uno en cada uno de los problemas que quiere. Por ejemplo, si voy a hablar de un líquido de gas monotónico o un líquido de moléculas, tengo que ir ya separando ya las líquidos, igual hacer la aproximación de que solo interactúan entre un par de moléculas o estudiar como todo el líquido, la interacción de todas las moléculas del líquido. O sea, en realidad lo que hacemos es esto, ¿no? Que clásicamente uno debería considerar la interacción entre todos los pares de moléculas y calculando la fuerza de interacción entre todos los pares de moléculas podría sacar el estado del sistema. Lo que se está haciendo acá es que modelando las moléculas son como esferas deformables, podemos decir que todas están actuando bajo un potencial. Entonces, cuando actuamos sobre un potencial, ya no tenemos que considerar las fuerzas entre los pares, sino tenemos que considerar que son partículas que se mueven en un potencial. Entonces, que depende solo de la posición. Cada partícula es como que todas las partículas están afectadas bajo el mismo potencial. Exacto. Entonces, de ahí ya nos va a simplificar mucho las cosas. Y como les decía, depende luego de qué estamos hablando. Si es un líquido muy denso, como decía, entonces hay que tomar en cuenta también interacciones entre ríos de partículas, etcétera, son iones. Entonces, es todo en función de cuál es el sistema que vamos a estudiar. Entonces, es una introducción así para ver los problemas que hay. Después vamos a ir viendo, por ejemplo, un gas monotómico, que el potencial es, cómo es el potencial, los valores de sigma, los valores de epsilon, y podemos ir ya entonces sacando estos parámetros
que son parámetros que sirven para modelar un potencial, con el cual veremos después en los programas de simulación. Tenemos que nosotros darle parámetros para que el potencial se forme, otros parámetros para nuestras moléculas o átomos que vamos a utilizar, y ahí sí decirle al programa, entonces empieza a hacer una simulación, que es lo que sucede cuando yo tengo este líquido a una cierta temperatura o alguna condición externa. Okay. Prometo hacer slides para los próximos. Esto de la mecánica molecular, entonces todo esto se supone que está basada todo en lo que es potenciales. O sea, el potencial es como quien dice el colchoncito, digamos. Exactamente, entonces es lo que y ahí se supone que surge. Son dos cosas.